Obregón fue un personaje destacable durante la historia de México, tras el fin del Porfiriato y el asesinato de Francisco I. Madero. Victoriano Huerta, por su parte, fue la persona la cual asumió la presidencia, por lo que gracias a esto se terminó desatando una etapa catastrófica para México, en la que se realizaron muchas guerras por el poder en el país. En un principio, Álvaro Obregón se encontraba del lado constitucionalista, liderado por Venustiano Carranza, con la misión de derrotar a Victoriano Huerta. Además, Álvaro Obregón destacaba por su liderazgo y su ingenio militar. Así que conozcamos más sobre esta corriente política encabezada por Obregón. Álvaro Obregón nace en Sonora y se convierte en un personaje el cual desarrolla un papel clave para la Revolución Mexicana. Después del asesinato de Madero, algunos gobernantes como los de Coahuila y Sonora no estaban de acuerdo con el gobierno que Victoriano Huerta estaba teniendo, por lo que el día 26 de marzo de 1913 se proclama el Plan de Guadalupe, en el cual se forma el movimiento constitucionalista y a Álvaro Obregón se le otorga el nombre de jefe militar. Venustiano Carranza establece su gobierno en Hermosillo, en donde Carranza designa a Obregón como comandante del Ejército Noroeste, convirtiéndose en uno de los del Ejército Constitucionalista, los cuales se estaban preparando para poder avanzar a la capital del país. En el año de 1914 se da lugar a la Guerra de Zacatecas, una de las más sangrientas que ha habido. En esta guerra se logra derrotar a Victoriano Huerta, mientras que Obregón comenzaba a dirigirse hacia el sur. Obregón obtuvo muchas victorias cuando iba de camino hacia el estado de Guadalajara. Tras la derrota de Huerta se inicia una nueva etapa en la revolución, la cual consistía en quién se quedaría con la presidencia. Está entre los bandos de los constitucionalistas, en los cuales se encuentra Carranza y Obregón, y el bando de los convencionalistas, donde se encuentran Villa y Zapata. Estos dos firman lo que son el Pacto Xochimilco, y el ejército de ambos entra a la ciudad para demostrarle a Carranza que le pueden ganar, y aquí es donde Villa se sienta en la silla presidencial. Sin embargo, para el año 1915, Francisco Villa es derrotado por Álvaro Obregón, y en la llamada Batalla de Celaya, Obregón pierde su brazo derecho. Después empieza a surgir una tensión entre Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. A pesar de que estos siempre habían estado en el mismo lado, tras la promulgación de la Constitución de 1917, Obregón sentía que merecía la presidencia más que nadie, y Carranza solo lo veía como un viejo que era incapaz de gobernar un país. Obregón empieza su propio camino hacia la presidencia. Para 1920, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta se rebelaron en contra de Venustiano Carranza con el Plan de Agua Prieta, en el cual otros generales y Obregón deciden apoyar dicho plan. Carranza, al quedarse solo, se ve obligado a tener que abandonar la capital. Después de todo esto, Obregón resulta ser electo, teniendo así un periodo de 4 años de presidencia, iniciando en 1920 y finalizando en 1924. El 1 de diciembre de 1920, una etapa muy importante durante su gobierno, pues es en donde se crea la Secretaría de Educación Pública al frente de José Vasconcelos. Se impulsa el muralismo mexicano como una forma de identidad para todo el país y se promueve la educación pública en muchas de las zonas rurales. Obregón, al llegar al poder, buscaba ponerle fin a la lucha armada revolucionaria para así darle inicio a una nueva etapa, la cual se enfocaría en la reconstrucción y el avance del país. El gobierno de los triunfadores de Agua Prieta, también conocido como los sonorenses, se enfrentaron a un país dividido políticamente, con una crisis económica, con una población reducida y un gran desprestigio internacional gracias a la guerra civil, la cual duró más de una década. La política agraria del obregonismo buscaba fomentar la creación de pequeños propietarios de tierras, sin embargo también protegía a los grandes terratenientes.
Se argumentaba que para dividir las grandes propiedades solamente sería posible una vez que los pequeños dueños estuvieran mucho mejor establecidos. Obregón logró consolidar su poder político tras derrotar a todas las rebeliones militares y reducir la influencia del ejército. Para mantener el control, se alió con organizaciones de trabajadores, lo que le permitió traer estabilidad al país. Además, Obregón logró que Estados Unidos reconociera su gobierno, aunque esto fue mediante los tratados de Bucareli, donde le daba una indemnización a los estadounidenses por los daños causados por la revolución, y además a estos les daba más propiedades. Para 1923, acercándose a las elecciones presidenciales, Obregón apoyaba al candidato Plutarco Elías Calles, lo que provocó una rebelión de Adolfo de la Huerta, el otro candidato. Inició una guerra en donde Obregón pudo controlar a los que se enfrentaron. Plutarco Elías Calles termina siendo presidente, mientras que Obregón volvió a sus tierras. Para 1927, el Congreso restablece la reelección presidencial, por lo que Álvaro Obregón llega nuevamente a la presidencia para 1928. Sin embargo, para desgracia de el 17 de julio de ese mismo año, en el restaurante La Bombilla en San Ángel, se le acerca un religioso de nombre José de León Toral, mostrándole un supuesto dibujo que le había realizado. Sin embargo, esto no fue más que una trampa para luego sacarle un arma y dispararle. Álvaro Obregón se convirtió en un líder importante para la historia de nuestro país, logrando consolidar el poder político y controlar al país después de la revolución, y que creara instituciones como la SEP. Sin embargo, su gobierno tiene contradicciones, ya que a la vez que promovía la educación y la pequeña propiedad, pero a su vez protegía los intereses de grandes terratenientes y negociaba con potencias extranjeras, así como en los tratados de Bucareli. Durante su mandato de 4 años, el general Obregón centró su política en dos principales objetivos: las negociaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, y la reconstrucción del país. Su vida y su muerte son un reflejo de los desafíos que conlleva gobernar un país marcado por la revolución. Bueno, esto es todo por nuestra parte sobre el obregonismo, así que espero que les haya gustado y gracias por ver.